5 de la mañana. Muy buenas noches, chicos. Buenas noches a todos. Vamos a dar inicio. Buenas noches, Héctor. Buenas noches para todos. Vamos a empezar entonces la sesión 13, lo que corresponde al tema. Buenas noches, Elmer. Estructuras repetitivas con contador, explicando las diferencias con el acumulador. Y esta vez haciendo uso de la estructura par. De acuerdo a los ejercicios que se van a ir proponiendo, vamos a aumentar la necesidad del uso de estructuras, así como cuando empezamos con las secuenciales y luego les agregamos las condicionales en sus diferentes tipos, simples, dobles, múltiples. También en algunos ejercicios se hace necesario el uso de estas estructuras repetitivas. Y también existen tipos y una de ellas es, en este caso, la estructura par. Y son ejercicios que muchas veces hemos hecho uso en matemática, por ejemplo. Ya vamos a ver a continuación el caso. Bueno, vamos entonces con el inicio de sesión. ¿Cómo se sintieron al resolver la práctica calificada número 2? A ver, Allinson, ¿algún comentario? ¿Cómo se sintió con el resultado, con la solución misma de la práctica? A ver, Ah, bueno, fue más por el tiempo, me sentí un poco presionada y creo que aprendí a administrar más, o debo de administrar mejor mis tiempos. claro. En realidad todo examen siempre, no debería ser, ¿no? Pero como que nos tensiona, ¿no? Y el tiempo es el que siempre juega en nuestra contra, ¿no? El querer que justo poder solucionar las preguntas en el tiempo posible, ¿no? Es algo muy normal, muy natural. Pero es un reto, ¿no? Es una meta. Por algo ustedes son estudiantes universitarios. Ya no nos encontramos en el escenario de el estudiante de primaria, de secundaria, ¿no? Ya nosotros nos manejamos en bases a metas, en base a retos, porque ese es nuestro desarrollo profesional. Cuando tú adquieres la responsabilidad de ser un colaborador de una organización, es justamente porque tienes que hacer lo posible para mejorar tus habilidades y capacidades, porque ahí hay fechas de entregas, fechas planificadas, en la cual nosotros tenemos que, como bien lo ha dicho Alison, organizar nuestro tiempo. Y por eso son estas prácticas en nuestro desarrollo como estudiantes universitarios. El hecho de hacer trabajos en equipo, que observo que a algunos no les gusta, pero si tú no lo aplicas en tu trabajo, perdón, en tu vivencia como estudiante, ¿tienes una idea de cómo lo vas a hacer cuando trabajes para una organización en donde vas a formar parte de una área y no vas a trabajar solo, sino que vas a trabajar en base a esa integración de avances de tareas, de todo un equipo? Y si tú no sabes trabajarlo o no tienes la experiencia de hacerlo durante tus estudios universitarios, te vas a frustrar cuando ya lo tengas que ejercer en una empresa. A veces, ¿no? Los comentarios, profesora, pero yo hago todo y el resto no avanza. Pues justamente de eso se trata, que tú te conviertas en un líder, de saber convencer a tus compañeros de que las metas tienen que ser en equipo, porque al final los logros van a ser para todos. Profesora, yo no voy a ser un colaborador, no voy a ser en la parte subordinada, sino voy a ser el dueño de la organización. Igual, ¿cómo vas a convencer a quienes diriges que son un equipo y que de todos depende el alcance de los objetivos de una organización?
O sea, todo en la vida nos exige sociabilización, nos exige disciplina, y eso es lo que ustedes tienen que entender. El formar parte de una organización, así seas el dueño de la organización, tienes que disciplinarte, tienes que generar autoaprendizaje, ¿no? No, no vas a esperar que todo te lo van a dar ese aprendizaje otras personas. Ya aquí tienes que ir por ese camino de la educación, autoaprendizaje, porque las personas nunca terminan de aprender. En cualquiera de sus etapas de su vida, siempre continuará ese aprendizaje. Y bueno, el examen fue en base a las guías, era dedicarse un poco a desarrollar el pseudocódigo, pero las preguntas eran en base a ese pseudocódigo, ¿no? Era el aprender cómo cada línea de código tiene un gráfico en el diagrama de flujo y convertirlo nada más, ¿no? Era escuchar las indicaciones. Yo les dije todo a mano, que tú utilices otras herramientas y quede tu decisión, pero tú tienes que hacerlo a mano. Pero por ahí hay estudiantes que no quieren entender que hay que estudiar para poder obtener buenos calificativos. Al final, chicos, el aprendizaje es para ustedes. Así tengan 20, si en realidad ustedes son conscientes que no lo están aprendiendo o entendiendo, el daño es para ustedes mismos, ¿no? Entonces hay que esforzarnos, hay que exigirnos para poder tener conocimiento y aprendizaje, porque esa es la idea. Te vas a otro curso, llévate conocimiento y aprendizaje. La nota no te la vas a llevar, porque cada asignatura tiene su propia experiencia, pero los conocimientos que vas adquiriendo en cada asignatura te ayudan a enfrentar todas las que vienen. Tómenlo como un consejo y vamos a continuar. Logro de la sesión entonces de hoy es que al finalizar la sesión, el estudiante construye pseudocódigos. Miren una vez más, seguimos con los pseudocódigos, seguimos con los diagramas de flujo. Por favor, aprender cuándo utilizar cada gráfico. No es difícil, solo es estudiar, pero esta vez con la estructura repetitiva para, en donde vamos a utilizar la ayuda de los llamados contadores y acumuladores. Otros temas más que necesitamos para poder hacer uso de las estructuras repetitivas, que no tienen nada de difícil, solo es comprender la lógica del caso. ¿Cuál es la utilidad? ¿Cuál es la importancia de hacer uso de esas estructuras para en la vida cotidiana? ¿Cuándo la utilizamos? Miremos entonces este escenario, ¿no? El proceso de regar un jardín. Imaginemos que vamos a regar un jardín con un número específico de plantas. Imagínate que tienes un jardín con 10 plantas y que vas a regar una por una detrás de otra. Entonces ahí se están repitiendo acciones, ¿no? Y ese es el fin de la estructura repetitiva. Para es una de ellas. Hay otras que en esta semana las vamos a ir aprendiendo. Esa estructura repetitiva entonces tiene una estructura, así como las anteriores. Contextualizando la estructura repetitiva, en el caso de el riego de jardín de 10 plantas, tú tienes un inicio. Vas a comenzar con la primera plantita. Y esta acción se va a repetir cada vez que plantes en el jardín una plantita y después la otra. Se va a repetir. Entonces, ahí también, en esta estructura, necesitas identificar la condición de continuación. Es decir, ¿cuántas veces vas a repetir esta tarea? Según el ejemplo o el caso, 10 veces. Entonces, una estructura para tiene un inicio y tienes que indicar hasta cuándo se va a repetir esa acción. Tiene un final, ¿no? Una vez que ya regaste la última plantita, se terminó el proceso. Es así como vamos a desarrollar ejercicios donde se hace uso esta estructura para
y con estos elementos que acabamos de mencionar, ¿no? Para el caso de la plantita, se repite una vez, dos veces, hasta 10 veces la acción, ¿no? Entonces, eso es lo que ayuda a estas estructuras para repetir la acción teniendo un inicio y un fin para que luego el algoritmo pueda continuar con otras líneas de código. Entonces, aquí surge el término de variables de control. ¿Qué vienen a ser las variables de control? Son esas variables que se utilizan en estas estructuras de control, como en el caso de los bucles o repeticiones, o en el caso también de las estructuras condicionales, para justamente controlar esa ejecución de ese flujo. ¿Para qué sirven estas variables de control? Pues justamente para contadores y para acumuladores. Y hay que entender la diferencia de estos dos términos cuando hagamos uso de ellos. Como su mismo nombre lo dice, ¿no? El contador es para que cuente el número de veces de las repeticiones o iteraciones o de los eventos. Por ejemplo, contar cuántas veces ingresa un número positivo, ¿no? Es un conteo de veces sobre una determinada acción. Ejemplo, ¿cuántas veces se ingresa un número positivo? El término acumulador, ¿para qué es? Para reunir un total de valores. Como su mismo nombre lo dice, para acumular un total de valores. Por ejemplo, sumar todos los números ingresados por un usuario. Entonces, cuando tú, por ejemplo, quieras detectar una suma, vas a tener que utilizar un acumulador. Pero cuando tú quieras hacer un conteo, vas a utilizar un contador. ¿Cuántos trabajadores forman parte de una empresa? Ahí entonces tengo un contador. ¿Cuánto es la suma del sueldo de los empleados? Ahí tengo entonces un acumulador. Estas dos variables, ustedes las van a hacer uso en algunos ejercicios. Entonces aquí estamos observando, ¿no? Un contador, adicionar un poco más de teoría sobre lo que es un contador. Es una variable que o bien se va a incrementar o bien se va a disminuir en un valor constante. Por ejemplo, tú lo puedes usar para contar la cantidad de personas, por ejemplo, de que están conectadas en estos momentos, ¿no? ¿Cuántos estudiantes se han conectado el día de hoy? Ahí dice 25, ¿no? Porque tengo dos usuarios. Entonces, 25 se han conectado como estudiantes. O también, por ejemplo, la cantidad de productos en un almacén. Cuando ustedes van a leer los ejercicios, ahí ustedes se van a dar cuenta cuándo es necesario hacer uso de un contador. Entonces, como ustedes saben, los algoritmos se representan por líneas de código. ¿Cómo yo represento a un contador? Aquí se está generalizando, ¿no? Contador, símbolo asignación, contador más ese valor constante. Es como si fuera una estructura, ¿no? Como si fuera un formato, una ecuación. Así lo vas a tener que utilizar. Obviamente que esta palabra va a variar de nombre, pero esa es la lógica. Contador, símbolo de asignación, contar más un valor constante. Llevándolo al código, ¿no? Al pseudocódigo. Como les dije, esto es un formato general. Si tú lo llevas al pseudocódigo, podrías haber declarado una variable j, asignar el valor j más 2. Recuerde que esta variable puede incrementar.
pero también lo puedes utilizar para decrementar. Aquí un ejemplo. Y, símbolo de asignación, y menos 1. Y ahí estamos disminuyendo un valor. Pero esta disminución es constante, ¿no? Aquí siempre será 2, aquí siempre será 1. También puedes utilizar un nombre, ¿no? Carros, asignación, carros más 1. Quiero contar cuántos carros han pasado en una determinada hora en mi calle. De 2 a 3 de la tarde quiero contar cuántos carros han pasado. Es un contar, es un contador. Entonces aquí, carros, asignación, carros más 1. Esto es para los contadores. Los acumuladores, como le había dicho, es para reunir valores. Por eso un acumulador también se le llama totalizador, porque es para hallar totales, cuya misión es almacenar cantidades variables de procesos sucesivos, que a diferencia del contador, que radica en el incremento o decremento, el acumulador es variable. Por ejemplo, sumar el dinero recaudado por un parquímetro durante una semana, ya que no recauda la misma cantidad todos los días. Hay hay una variación muy diferente al contador. El contador, miremos la ecuación, ¿no? El acumulador es acumulador, asignación, acumulador más valor que puede variar. Y en pseudocódigo sería acumulador, asignación, acum, más i. Esto va a variar, no es constante. Suma, asignación, suma, más valor. Resta, asignación, resta, más variable. En realidad casi es igual, ¿no? La diferencia es la acción. El contador cuenta, el acumulador totaliza esos valores. Diferencias entonces entre contador y acumulador con lo expuesto anteriormente, ¿no? El contador, una vez más, primero va aumentando o decrementando de manera constante. Un ejemplo, y asignación I más 2, constante. El acumulador va aumentando o decrementando con una cantidad variable. ¿No? Por eso aquí J, asignación, J más este valor siempre va a variar. Algo también que tener en cuenta tanto para el acumulador como el contador es que se tiene que inicializar, que generalmente se le asigna el valor de 0 cuando se inicia el trabajo con el contador o con el acumulador. Antes de que pase por el bucle repetitivo o por el ciclo, se tiene que inicializar con un 0, es decir, darle un valor. Por ejemplo, I asignación 0, J asignación 0. ¿Ya? Ahora sí, entonces pasemos a lo que es la estructura repetitiva, ¿no? Primero estamos haciendo un recorrido teórico para luego ir a la parte práctica. ¿Qué es una estructura repetitiva? Es una instrucción que te va a permitir ejecutar un conjunto de órdenes varias veces. Repetir un ciclo, un bucle. Por ejemplo, si quieres que la computadora muestre los números del 1 al 5, en lugar de escribir 5 veces la orden para mostrar cada número, utilizas la estructura repetitiva que va a mostrar los números comenzando desde el 1 hasta el número 5 de uno en uno.
La computadora entonces, ¿qué hace al recibir este algoritmo? Repite la acción. Muestra un número una vez cada número hasta llegar a 5. Entonces, las estructuras repetitivas, como su mismo nombre lo dice, simplifican esas acciones repetitivas para no tener que escribir muchas veces la misma condición de inicio y fin, ¿no? Entonces, con esta estructura vamos indicando cuándo empieza, cuándo termina y cómo avanza. Vamos entonces con la estructura de perdón, sí, la estructura, valga la redundancia, de la estructura repetitiva para. Hoy solo la estructura repetitiva para. Recuerden que lo que está en verde son palabras reservadas, que no la podemos cambiar, que no la podemos variar, ¿no? Entonces, esta estructura lo que permite es repetir un bloque de código, un número de veces de acuerdo a los valores que vamos a indicar. Entonces, esta estructura tiene palabras reservadas que no puedes cambiar. Toda estructura tiene un inicio, ahí está para, con un fin para. La palabra hasta, la palabra con paso y hacer son parte de esta estructura. Es como algo fijo, tú no lo puedes cambiar. En una estructura repetitiva hacemos uso de contadores. Ya indicamos que el contador eh, es una variable, ¿no? Que se declara dentro de esta estructura, pero también la puedes declarar fuera, ¿no? Por ejemplo, aquí has previamente tenido que haber indicado, definir, ahí está la variable contador como entero. Eso se declara antes, para que puedas hacer uso de la variable. Y esta variable va a tener un valor de inicio. Inicio es el valor numérico inicial para el contador. Y fin es hasta donde llegará el contador. Con paso, ¿no? Este valor es un valor numérico que define cuánto, en cuándo, en cuánto aumentar el contador. Es como si te dijera el incremento, ¿no? Para tú poder saber cómo esta variable va a ir variando en valor, contando, hasta llegar al valor final. Un ejemplo, ¿no? Estamos observando. Esta estructura entonces, para, las palabras en verde son reservadas, no cambian, no puedes cambiarlas, las tienes que memorizar, que así tienen que escribirse. Para entonces, ¿no? Y esta I se tenía que declarar, ¿no? Como entero en la zona de declaración, con define. Y el contador pues tiene una asignación y el contador tiene un valor de inicio. Acá empieza con cero. Según el ejercicio, empieza con cero. ¿Por qué? Porque lo que se quiere es mostrar los 4 primeros números, ¿no? Partiendo por cero. Hasta, este es el límite, 6. Con paso viene a ser el incremento. En este caso es el incremento de 2. Dentro de este para, que tiene inicio y fin, está la línea de código escribir. Acá está el mensaje, valor de i, comillas, coma y el valor i. Porque la intención es que se muestre por pantalla esos 4 primeros números. Mi pantalla entonces. Entonces, ¿qué sucede? Corremos el ejercicio, ¿no? Y empieza con 0 hasta 6. ¿No? Entonces se supone que i, que empieza con 0, puede entrar, porque no es 6 todavía, con paso 2, hacer entonces valor de i, la primera vez vale 0.
Entonces, esta línea sería aquí, ¿no? Escribir valor de i, 0. Como es una repetición, recuerden que están con una estructura para, las anteriores no regresabas, sino que terminabas y continuabas con las siguientes líneas. Aquí no, es repetitiva. Tú tienes que regresar otra vez. Y ahora cuentas, ¿no? Ya y como se ha incrementado con 2 ya dejó de ser 0. Ahora es 2 porque acá el incremento lo hace sumar. Entonces dices, 0 es menor que 6, o sea, todavía 2 no es 6, por lo tanto puede ingresar e imprime el número 2, porque ahí todavía sigue siendo 2. Luego vemos que hay un incremento, ¿no? En este caso ya no es 2, sino 4, porque estamos diciendo que el incremento es 2. 4 hasta 6 todavía puede pasar. Entonces, escribir el valor de i es 6, perdón, 4, ¿no? Todavía puedes pasar. Entonces, acá se mostraría que vale 4. Es repetitivo, regreso otra vez, ¿no? Mientras sea repetitivo, tú tienes que volver. Ahora ya no es 4 porque el incremento dice que es de 2, ahora es 6. 6 hasta 6 sí, todavía ingresa. Todavía está en el límite, puede ingresar. Entonces va a escribir, ingresa aquí, escribir el valor de i es 6. Sale, pero ahora ya no es 6 porque el incremento dice que es 2. Ahora es 8. 8 hasta 6, no, ya pasó el límite superior. Entonces ya te deja de repetirse. Termina por acá, ya no ingresa a esta zona y continúa con las líneas que siguen abajo. Entonces, esa es la intención de las estructuras repetitivas. Repetir una y otra vez la acción. En este caso fue escribir el valor de ese i. Ese i tiene un inicio, tiene un fin y tiene un contador para que i vaya incrementando, ¿no? En este caso va a ir incrementando. Entonces, así como tenemos pseudocódigo, también tenemos, ¿qué tenemos ahí? Fuentes que estamos observando. A ver, fuentes a raya, David Víctor, ¿qué estamos observando? ¿Cómo se llama ese gráfico? El diagrama de flujo, profesora, buenas noches. Exacto. Buenas noches. Diagrama de flujo. Y es el gráfico. Cada elemento tiene una representación. ¿Qué les cuesta estudiar? ¿Qué gráfico le corresponde a cada elemento? ¿Qué es lo que tenemos acá, no? Tenemos el inicio y el fin, ¿no? El inicio del proceso y fin del proceso. Todo inicio y Mire, fin. una pregunta. Hola, sí te escucho. En eso de que en el circulito, ¿por qué le ha puesto I026? ¿Así es en Por- círculo? Porque está asumiendo los valores que va a tomar este i, pues, ¿no? Ah, Tú ya, ya. muestras solamente el i, ¿no? Y se supone que Ujú. ahí va a ir acumulando los valores, ¿no? Vale. Es por el incremento. Primero vale 0, luego vale 2, luego vale 4, luego vale hasta llegar a 6. Incluso ahí puedes poner puntos suspensivos, ¿no? Porque a veces es un incremento largo, ¿no? Ponte que este fuera el i de 0 a 100. No lo vas a escribir todo, pues, ¿no? ¿Y se pone por separado así en el cuadro? No, por eso, puedes colocar el primero, puntitos suspensivos y pones el último. Ya, Porque si es ya, de, ya. acá está fácil porque es de 0 a 6.
Pero ¿y si fuera de 0 a 100? No le No vas a entiendo, no escribir entiendo. todo, ¿no? Los Claro, puntitos claro. suspensivos ahí te ayudan a representar toda esa secuencia. ¿A dar Vale, Miss, gracias. clases? Ah, sí trabaja entonces. Buenas noches, Miss. Sí trabaja con los puntos suspensivos. Podrías, para poder, por como les digo, aquí está fácil porque es de 0 a 6. No puedes obligar a escribir. Ponte que sea de 1 en 1, 100. Claro, ahí va a ser el más. Exacto. No, pues no vas a perder tiempo en. Además, recuerden que los diagramas de flujo se usan hasta cierto nivel también, porque a medida de que va haciéndose más complejo el algoritmo, ya no puedes usar los diagramas de flujo porque ya es cantidad de gráficos, ¿no? Por eso el pseudocódigo es más práctico, porque además el pseudocódigo lo llevas o lo cambias a un lenguaje de programación y así tengas las líneas de código que tengas, lo aplicas. En cambio acá el diagrama de flujo ya para una buena cantidad de código ya no es una herramienta adecuada. Bueno, entonces aquí dice, si se omite el valor central, valor de paso, por defecto se asume que se avanza de 1 en 1. Claro, eso sí, ¿no? O sea, si tú no colocas ese incremento, se asume de que es de 1, que el incremento va a ser 1. Ahora, acá también hay que considerar que el valor de paso puede ser negativo, no siempre va a crecer, también puede decrementar. Entonces aquí estamos viendo el contador, ¿no? El i que comienza con 0, cómo va avanzando de 2 en 2. Y aquí, bueno, se está escribiendo el valor de i, ¿no? En el examen se olvidaban de esta flecha, de la escritura, ¿no? Ustedes saben que la escritura y la lectura es con este gráfico, pero se olvidaban de la flecha. Ya cuestiones muy minuciosas que es fácil de entenderlo, que todas las veces se le va a repetir, ya es tiempo de que por favor lo pongan en práctica. No todo es PCI, ¿no? Hay que entender también en qué consiste cada elemento con el aprendizaje. Hay que aprender, hay que estudiar. A ver, viene este siguiente caso, ¿no? Sumas sucesivas. Dice que los números naturales son aquellos que usamos para contar y ordenar objetos. Son la parte fundamental en las matemáticas y en la programación. Como parte de tu tarea de programación, se solicita que construyas un algoritmo en pseudocódigo que sume los primeros 10 números naturales. A ver, ya va aumentando, ¿no? Ya no es hasta 6, sino 10, pero los primeros 10 números naturales. Al ejecutar el algoritmo, este debe imprimir el número 55, que es la suma de los primeros 10 números naturales, ¿no? Te está pidiendo entonces que construyas un pseudocódigo que sume esos primeros 10 números naturales y que cuando termine, pues se muestre esa suma de esos primeros 10 números naturales. Bueno, aquí ya está resuelto el ejercicio, por eso que también lo estoy mostrando. ¿Para qué les voy a dejarlo si ya está solucionado? Veamos entonces la solución de este ejercicio, que como es hasta 10, tú lo puedes representar en este caso sin usar estructuras repetitivas, dice, ¿no? ¿Cómo lo harías, no? Proceso suma 10, proceso fin. Defines la variable suma como entero y empiezas a sumar, ¿no? Suma 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 más 8 más 9 más 10. Y al final, pues obtienes cuánto es esa suma. Pero, ¿y qué pasa si ya no quieres sumar 10, los primeros 10 números naturales, sino ya quieres cambiar por los primeros 1000 números naturales? Ya no vas a estar escribiendo, ¿no? Hasta el número 1000. Ahí es donde, con la misma lógica, puedes hacer uso de las estructuras repetitivas.
Acá lo tenemos. ¿No? Entonces, hasta aquí, proceso suma 10 y fin de proceso. Esto no puede faltar y siempre sean ordenados a la misma altura. Ya tenemos el nombre y tenemos el fin, el inicio y el fin. Ahora empezamos con las declaraciones, ¿no? En este caso tenemos definir suma como entero y también podríamos agregar el i, porque todas las variables se declaran, ¿no? Entonces aquí también podríamos declarar tanto la suma como la variable i como entero, porque son los primeros 10 números. Entonces, ¿qué se te está diciendo? Que tanto el contador como el acumulador tienen que tener un inicio. Es una suma, necesitas acumular. Entonces, como ya declaraste, dices suma, asignación, 0. Hay que empezarlo con un valor. Yo quiero sumar los primeros 10 números, tengo que empezar con 0. Luego la estructura para, ¿no? Aquí está, inicio y fin. Y va a empezar con 1, porque quieren los primeros 10 números. No te está diciendo empieza de 0, sino empieza con 1. Entonces aquí y siempre es con un inicio. Nos conviene el 1. Nos conviene hasta el 10, porque tú quieres esa suma de esos primeros 10 números naturales. Y entonces empiezas a acumular. Recuerden que esto es un acumulador. Suma, asignación, suma, más i. Este i es el que va a ir incrementando. Primero es 1, luego es 2, luego es 3, luego es 4. De 1 en 1. ¿Por qué? Porque acá el incremento cuando no dice es porque es de 1. En el otro sí decía de 2, pero aquí no dice nada. Entonces se supone que es de 1. Y así va a ir incrementando esa i hasta 10. Por eso es que me conviene sumar con esta i, porque i va a tomar estos valores. Y el ejercicio me está pidiendo sumar los primeros 10 números naturales. Entonces yo voy acumulando en i esas sumas, ¿no? Por eso es suma, asignación, suma más i. Y de una vez que terminó todo el bucle, llegó a 11, ya no pasa porque no cumple con esta condición, ya no se repite y entonces ahora sí mostraría esa suma. La suma de los primeros 10 números es, y ahí está mi acumulador. Suma se ha tenido que repetir 10 veces sumando con i que va incrementando en uno en uno. Y entonces de una vez que termino, ahora sí ya tengo el resultado de esa variable suma. Entonces aquí, por ejemplo, tengo que suma ha empezado con 0 y que i ha empezado con 1. Entonces tú aquí ingresas 1 hasta 10, claro, 1 todavía no es 10, puede ingresar. Entonces suma de ser 0 más i que vale 1, esto se acumuló y ahora va a valer 1. Repito aquí. El incremento entonces ahora i ya no es 1, sino ahora es 2. Porque acá el para dice que el incremento es de 2. 2 hasta 10 se ingresa, ¿no? 2 hasta 10 sí ingresa. Entonces va a ingresar acá, ¿no? Suma va a ser igual a suma más 2. Si me queda en 1, más 2, entonces sería igual a 3. Ahora suma vale 3. I de valer 2, ahora va a valer 3. 3 menor que 10, sí. Y así se repite la acción hasta que llega un momento en que i se convierte en 10, puedes ingresar, entonces lo vas a sumar con este 10, que i al finalmente se convertiría en 10,
repites y acá ese 10 se convierte en 11 y ese 11 al compararlo con 10 ya no pasa porque superó el valor. Ahí se termina esa repetición. Cuando ya se cumple, en este caso cuando ahí vale 11, ya se cumple, entonces ya no se repite la acción. Y de una vez que se repite la acción, ahora sí puedo ir acá. Escribir la suma de los 10 primeros números es, creo que sale 55, ¿no? Que era el ejercicio que estaba diciendo. Ahí. O sea, aquí perdón, este escribir se muestra cuando una sola vez, porque es fuera de ese repetir. Si tú lo hubieras colocado aquí, ese mensaje se repite 10 veces. Todo lo que está aquí adentro se repite las veces que tú aquí indicas como un contador inicio y un contador fin. Pero acá no nos conviene, pues, ¿no? No queremos ver cada suma, queremos ver la suma total. Por eso es que termina la estructura para y ahora sí muestro esa acumulación de la suma, porque eso es lo que quiero, que me dé la suma acumulada. Entonces aquí vamos a suponer que el ejercicio les dicen ya no es 100 sino, ya no es 10 sino 1000. Entonces acá ya lo cambias, ¿no? Por 1000. Y esta acción se va a repetir 1000 veces. 1000 veces se va a acumular la suma. O sea, estarías obteniendo el valor de los primeros 1000 números naturales. La suma de los primeros números 1000 números naturales. Bueno, aquí entonces se está repitiendo el paso a paso, ¿no? ¿Qué es lo que hace cada línea? Lo que yo les estoy explicando, ahí les vuelve a explicar para que usted entienda lo que hace cada línea de código. Bueno, ahí como les estaba indicando, ¿no? O sea, eh, si esa suma ya no se quiere la suma del 1 al 100, sino del 1 al 1000, como les había dicho, ¿no? Lo único que se ha hecho acá es cambiar ese 1000. Y ahí son 1000 veces esa acción de sumar. Y bueno, tú escribir la suma de los primeros 1000 números es, y ahí aparece la suma. Aquí miren, ¿no? Aquí, bueno, 1 y 10. No tienes por qué estar colocando todos los valores, porque si no, no tendrías espacio, ¿no? 1 y 1000. ¿Sí? No tienes que estar colocando todos los valores, porque si no, no hay espacio. Colocas el valor inicial y el valor final. El valor inicial y el valor final. Entonces aquí está representando esta estructura para, ¿no? Proceso, suma 10 y fin. La declaración, definir suma como entero, el inicio del acumulador suma, y aquí miren las flechitas, ¿no? Es un bucle, un bucle, así se representa la estructura, es una repetición. Adentro de esta repetición, lo que se va a repetir 10 veces. Y acá tenemos el valor inicio y acá tenemos el valor fin, ¿no? Suma, asignación, suma y más i. Ese es el código. Todo lo que aquí coloques adentro se va a repetir. Desde este valor inicial a este valor final. Termina el bucle y entonces escribes, ¿no? La suma de los primeros 10 números es, y ahí sale la flechita hacia arriba. Y acá es igual, solo que en lugar de colocar 10, se está colocando 1000. Pero de ahí es igual. Proceso, suma 1000, inicio, fin de proceso. Declaración, definir suma como entero. La asignación, el bucle
así se representa el para, está ahí con inicio y fin. Adentro del bucle, lo que se va a repetir, termina la iteración o la repetición y ahora sí viene el mostrar el mensaje, la suma de los 1000 números es suma. Ahora sí, entonces, para ustedes, ¿no? En estos 20 minutos para terminar la clase, hay 2 ejercicios que están propuestos en sus materiales para que ustedes lo puedan resolver. Aquí dice el primer ejercicio, resolver un pseudocódigo que muestre los números del 1 al 10, pero con incremento de 0,5. Muy similar, solo está haciendo un ligero cambio. Y el segundo ejercicio, realizar un pseudocódigo que muestre la suma de los números que se encuentren en este rango, n y m, ¿no? Un n que es un límite inferior y un m que es un límite superior, que representan aquellos valores que el usuario va a ingresar. Y se asume que m es mayor que n. ¿Por qué? Porque el m es el límite superior y n es el límite inferior. Esto está en sus materiales, no resuelto, sino propuesto. Entonces, esa es la tarea de estos minutos, que ustedes resuelvan el ejercicio 1 y el ejercicio 2. ¿Sí? Empezamos entonces. Recuerden que estos ejercicios no precisamente se presentan hoy en una tarea, sí para compartir, los puedo llamar para que me compartan sus resultados, pero no se va a subir en una tarea porque de aquí viene, ya creo que sería la última, me parece, participación en clase, para poder obtener también un promedio de todas esas participaciones que ustedes han tenido a lo largo del ciclo. Entonces lo solucionan, lo guardan, que en algún momento se va a solicitar para ya poder luego consolidar la información, ¿no? Que todavía está pendiente ese calificativo de participación activa porque todavía es en la semana 16 o 17, no me acuerdo, pero en una de esas semanas es, ¿ya? A trabajar entonces, por favor. Me hizo una consultita. ¿De acá qué prácticas tenemos con usted? ¿Qué semana tenemos de nuevo? Examen, Sí. sabes que en el UTP tú cuentas con tu sílabo. Sí, sí, sí. Estoy compartiendo en estos momentos, ¿no? Porque ahorita yo te puedo quitar la duda, pero luego nos olvidamos, ¿no? Hasta yo No, me mejor olvido. acá que estoy en vivo y en directo con usted, ya estoy alerta ahorita. No, claro, pero si después nos olvidamos, acuérdate que el sílabo también para qué, ¿no? Porque yo también ahorita te lo digo porque estoy viendo el sílabo, pero me lo dices sin el sílabo, no me acuerdo. Son tantos cursos y para ustedes también, ¿no? Porque no solamente llevan un curso, ¿no? Pero bueno, ya que estamos en vivo, como dice su compañero. De aquí tenemos un examen final en la semana 18, pero tenemos una nota de participación en clase, que esa es la que está pendiente. En la semana 16 ya se va a presentar lo que tú has avanzado, por ejemplo, hoy, lo que viene en la 13, la 14 y la 15, así de rápido, ¿no? Y aquí que voy a obtener tu nota de todas las participaciones que tenemos a lo largo de todas las unidades, ¿no? Porque sería esta la última entrega en la semana 16, pero hay otras anteriores. Ahí voy a Claro, la obtener que presentamos, sí, sí. claro, que yo las hacía que lo acumularan, ¿no? Ajá, así es. Ahí ya, con lo anterior, ahí ya se saca un promedio. Y aquí es flexible, ¿no? Flexible porque, bueno, en este caso es individual o grupal lo que ustedes han estado subiendo en sus carpetitas. O sea, a tu pregunta, de aquí viene una evaluación, la 16, para que entregues lo que estoy solicitando en estos momentos, Ujú. ya unido todo, por eso no pierdan lo que van avanzando,
Con lo anterior, ya ustedes tienen otra nota y miren la participación en clase tiene 25%. O sea, no se puede despreciar esta nota, ¿no? Es un En lo veinticinco absoluto, por Miss, en ciento, lo absoluto. igual que la anterior, ahí está, ¿no? 25%. Así que mucha responsabilidad también para cumplir con esta calificación, porque tiene un peso al igual que una práctica, ¿no? 25%. Y el Ya, Miss. final ya es en la semana 18. ¿Sí? Sí, Miss, gracias. Gracias, Marco, por tu pregunta, que vuelvo a indicar ahorita. Yo me acuerdo y tú te acuerdas porque estamos mirando el sílabo, ¿no, chicos? Mirando nos acordamos. A veces mañana ya nos olvidamos, entonces siempre hay que mirar el sílabo, ¿no? Pero ahí queda claro, semana 16, ¿qué va a pasar en la semana 16? Te voy a pedir lo que has hecho en la 13, en la 14 y en la 15 y en la misma 16 para que unas también con lo... no, sería el acumulado, ¿no? Y con ello yo ya voy a poder obtener un calificativo de lo que tenemos también en que ustedes me han subido en las semanas anteriores como participación en clase. Todo eso se acumula y se saca un calificativo. Entonces, por ahí, pues, los 20 por aquellos estudiantes que han sido responsables y no han perdido ninguna participación en clase en cuanto a subir evidencia, ¿no? Porque también a veces de nada me sirve que el estudiante se conecte y no practica. Y las evidencias de la práctica es en las carpetitas participación en clase. Acá lo importante es que ustedes vayan practicando, ¿no? Entonces, eso es participación en clase. Ah, también, por ejemplo, los talleres, ¿no? Ahí les he mandado a través de su em, anuncios, talleres que se están desarrollando. Me van a pasar el resultado porque, bueno, me pasaron el porcentaje bajísimo, casi no asisten a los talleres. Vamos a pedir nombres, pues en todo caso, o en su defecto ustedes también suban sus evidencias de que están participando en los talleres. Se mandó la sesión anterior y se ha mandado esta semana. Y lo más posible es que semana 14, 15, 16 hasta 17 capaz tengan más talleres, porque la intención de los talleres es prepararlos para este examen final, porque hay bastante debilidad en este curso, ¿no? Somos varios grupos y se observa bastante debilidad por la lógica, ¿no? Les falta a veces lógica a los estudiantes. Bueno, gracias por su pregunta entonces y a desarrollar los ejercicios propuestos. Los dos, ¿ya? Los dos, por favor.
A ver, algún voluntario, por favor, que haya desarrollado el ejercicio 1, ejercicio 2. ¿Alguno de ustedes? Para cerrar ya la sesión. A ver, Yo hice el 1. a ver, me compartes. Entonces, déjame activar la opción. Ya, puedes compartir. A ver, Alison, comparte lo que tienes. Ah, profesora, ¿se ve? Sí, Profesora. ya se está viendo. Ya se está viendo. Ah, Estás sí, compartiendo PCI, ¿no es cierto? sí. Ujú. Sí, me guié más que todo por lo que hicimos. Y ya puse el proceso, suma 10 como está en el ejemplo que nos dio. Así lo puse. Me guié más que todo de lo que explicó en la primera parte. Ujú. La Eh, única diferencia mm, es el incremento, ¿no es cierto? ajá, es 0,5. Y en este, porque en el otro está como entero. Ujú. Si no me equivoco. Y ahí, exacto. Y ahí su compañero, a ver quién es. A ver quién es. Sí, ya, como entero no me salía. Mm. Me botaba error. Y ya pues le puse como real y ahí sí resultó. ¿Ah, sí? Sí, como Acá entero. tenemos. Claro, claro, es que no es entero, pues, ¿no? El Sí, incremento no es entero, ¿no? Está bien, debe ser no. que por eso Es 0,5. Era creo que por este. debe ser. Y ahí ya te sale. Y ahí sí me salió Ya. así. Incluso acá su compañero, ay Dios, Marquina, ¿no? Marquina, Joel, también está compartiendo su cuaderno, ¿no? La fotografía de su cuaderno, donde también ha creado el pseudocódigo, ¿no? Igual que lo que has hecho tú, junto con Sí, o sea, el algoritmo, exacto, con el diagrama de flujo, ¿no? Con el diagrama de flujo. Está bien, muy bien. sí. Sí, profesora. Todavía no completé el número 2. No, no te preocupes que eso, igual que tus compañeros, lo pueden presentar la siguiente, en la semana 16, ¿no? Que se va a acumular lo que han hecho cada semana. Bien, Sí. muy bien, Alison, anotada, anotado Joel, Alex. Miss, no entendí cómo eso que la semana siguiente. ¿Lo vamos a tener que realizar las guías o solo lo que los ejercicios? No, también la guía, pues, porque es las preguntas candidatas para el examen. Igual que Mm, las pasadas, ¿no? Con guía, todo con guía. ¿Ya? y los Justamente ejercicios ahorita. del de la clase más la guía, ¿no? Exacto, así Ah, es. ya, está bien, Miss. Todo en Justamente. uno, ¿no? ¿Mm? Todo en uno. No te entiendo. O sea, de toda la semana va a haber guía, o sea, todo en un archivo o de frente así. Claro, como siempre, el mismo trabajo de de las sesiones pasadas, ¿no? Ah, ya, ya, sí, sí, está bien, está bien. Claro, Está bien. hay ejercicios. Dejamos de compartir, Alison, por favor. Ya entendí. Gracias. Alison, deja de compartir para poder es tu pantalla, porque ya estoy compartiendo. Quedó dormida, Alison. Alison, deja de compartir. Pensé que ya había dejado de compartir. Espera, No, todavía se observa. ¿cómo usar eh, ¿cómo se deja de compartir? A ver, espera. Ah, Voy a
Lo voy ahora, ¿dónde estás? Miss, ¿en el segundo ejercicio se puede dar algún valor o es solamente con N y M? N y M. Cuando tú lees el valor con leer, ahí le vas a dar ese valor a N y a M. Pero Ah, en está bien. algoritmo, o sea, en el para, tienen que aparecer N y M. Mm, El problema es que se paralizó acá mi computador y ya no puedo dejar de compartir. Ni yo tampoco lo puedo hacer porque se paralizó bueno, en la parte inferior, Alison, haz clic así como hiciste compartir, ahora suéltalo. Mm. No, estás compartiendo tu chat, hija. Deja de compartir, está compartiendo tu chat. Eso, ya, ahora sí, creo que el que se ha paralizado es más bien mi dispositivo. Ya, vamos entonces terminando, ¿ya? Con cierre de sesión, que es el mío, pero el mío es el que se ha bloqueado. Ya, entonces, ¿qué hemos aprendido el día de hoy? A ver, ¿qué estructura se aprendió el día de hoy? Ya para cerrar la presentación. La estructura No. repetitiva con controlador para. Exacto, ¿no? La estructura repetitiva para con su controlador y dependiendo del ejercicio, capaz haciendo uso del acumulador. Ah, sí, sí, me quedé ahí, ¿no? O sea, claro, recuerden, ¿no? Hay ejercicios de... Oh, está fallando ya todo me está fallando, todos mis dispositivos. Hay ejercicios aquí, los dos de hoy, pero también en la guía de trabajo. Hay ejercicios propuestos, ejercicios solucionados. Como siempre, los solucionados traten de que sea en el PCI, ¿no? Para que los puedan ustedes pasar. Y los no solucionados, ustedes también pensar en cuáles serían sus respuestas, ¿ya? Bien, gracias. Ahí también estoy viendo. Ah, profesora, es como la otra vez, ¿no? Tenemos que entregar, o sea, podemos hacerlo tomando capturas de PCI, ¿verdad? O tiene que ser a mano. Buenas noches, profesora. Sí, exactamente como dice la compañera, esa es la duda. Si lo que están desarrollados lo hacemos en PCI normal y los otros en cuaderno o todo ahí en PCI. Buenas noches, profesora. Lo que pasa es que yo acabo de hacer la segunda, recién me ha salido. Creo que está con fallo la profesora y no nos escucha ya. Chanfles.
En todo caso, ya va a cortar la profesora ya. Hay que preguntarle en el foro. Ahí hay que plantearle las preguntas.